Cuando los locutores nos dicen, ¡uy, qué voz más bonita tienes!, muchas veces esas personas no son conscientes de lo que es una voz bonita. Y quédate con este concepto que te voy a decir. Lo más importante de tu voz no es tu voz. Pero eso es un poco paradójico, ¿no crees, David? ¿Que tu voz no sea lo más importante de tu voz? Eso quiere decir que mientras sigas pensando que tu voz es lo más importante de tu voz, nunca pasarás de tener una voz ordinaria a tener una voz extraordinaria. Y cuando digo voz ordinaria, no estoy faltándole el respeto a nadie. No estoy faltando al respeto de todo el mundo que tiene una forma de hablar determinada. Porque para mí hay muchos locutores que tienen voces ordinarias. Y aún así suenan muy bien. Vamos a ver exactamente qué es eso de tener una voz extraordinaria. Apuntad esta fórmula. Una voz trabajada más personalidad es igual a una voz extraordinaria. Vamos a desarrollar esto porque creo que os va a gustar muchísimo. Cuando a los locutores se les enseña o han pasado por el proceso de aprendizaje sobre la locución, se les enseña técnica de voz, a la vez que se enseñan técnicas de locución. ¿Las técnicas qué son las técnicas? Las técnicas son normas o consejos que se dan para mejorar la forma de hablar. Bien, ¿de dónde salen esas técnicas? Las técnicas de locución no son como las leyes de Newton, que se descubrieron hace mucho tiempo y son la base fundamental de buena parte de la física. Las normas de locución y las leyes de locución o lo que sea de locución viene de una observación de la realidad en el habla de la gente. Una afirmación hay que acabarla en cadencia, una pregunta hay que acabarla en anticadencia. Cuando hagas un texto dramático tienes que hacerlo más pausado, o tienes que hacerlo a un ritmo determinado, o más rápido, o más lento. Todo esto son una confluencia de técnicas que al final hacen que tengamos una mejor narrativa con nuestra forma de hablar. Pero esto tampoco es enseñar narrativa. Os voy a poner un paralelismo a lo que es aprender las técnicas. Imaginad que las técnicas de locución son como esa cerradura pequeñita por la cual vamos a acercar el ojo y vamos a ver lo que hay detrás. Vamos a ver una habitación bajo la limitación de un agujerito muy pequeñito. Veremos una parte de la habitación, no veremos la habitación completa. Eso sería aprender las técnicas de locución. Una acotación de la realidad. Pero si os fijáis, la forma de hablar de las personas es inmensa. Cada uno tiene su propia forma de hablar. Incluso con los mejores comunicadores que podamos escuchar, mejores locutores, locutoras, grandes profesionales, buenos de verdad, todos tienen una forma determinada de hablar y cambian muchas cosas en la modulación de su voz. No todos se rigen por las mismas normas. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos constantemente mirando por ese agujerito de la cerradura de la puerta, nunca vamos a saber cómo es en realidad esa habitación. Para saber cómo es la habitación, debemos abrir la puerta y entrar. Pues eso, abrir la puerta y entrar es trascender, es ir a por una voz extraordinaria. Las normas, las técnicas son ordinarias, por eso digo que hay mucho locutor, muchísimo, que trabaja muchísimo, que son ordinarios, sin que sea algo malo, simplemente que no salen de ahí. Son sencillos, correctos, pero sencillos. Siempre van por el caminito de la técnica, y qué pesados con la técnica. Que sí, que está muy bien la técnica. Pero fijaros, ¿dónde está la técnica en esa puerta? En el agujero. Si abrimos la puerta, el agujero desaparece. Ya no hay técnica. Cuando abres esa puerta, estás abriendo las puertas del potencial de tu voz. Estás mandando a las técnicas a tomar viento. Las técnicas no tienen que ser lo primero en lo que pensamos cuando estamos leyendo, o estamos locutando, o estamos narrando. No es lo primero. Ya, sí, David, pero es que las técnicas son imprescindibles. Ya, sí, hay que conocerlas, hay que controlarlas, hay que dominarlas. Pero después te tienes que olvidar de ellas. Si no, mira qué pasa cuando conduces. Cuando te enseñan a conducir, te enseñan las técnicas, el cambio de marchas, el volante, los intermitentes, todo. Pero ¿qué pasa? Cuando llevas un tiempo practicando y conduciendo, no piensas en tengo que cambiar de marcha, tengo que girar aquí y hacer un giro de 70 grados porque esa curva es de... No piensas en eso. Vas fluyendo
en función de lo que tienes delante. Pues a eso me refiero cuando estoy diciendo que debemos obviar la técnica. Y parte de ese proceso de olvidar la técnica es aplicar tu propia personalidad cuando estás leyendo. Cómo nosotros aplicamos nuestra experiencia a la hora de leer un texto. Estamos aportando un valor extra al texto. ¿Queréis otro ejemplo? Vamos a por otro ejemplo. Imaginad que vais a un casting con 20 voces diferentes, 20 locutores o locutoras que van a por un solo puesto. Si todos son buenos, van a hacerlo todo bien, con sus inflexiones y etcétera, bla bla, todos con las mismas técnicas. Unos con una voz más aguda, otros más grave, etcétera. Pero al final, van a ser todas las voces iguales. Van a ceñirse a hacer lo mismo. Si tú vas a ese casting y haces algo diferente, el que está haciendo el casting, el que está escuchando, se va a quedar con tu voz. O se va a quedar con tu forma de hacerlo. Y va a decir, este es diferente. O esta es diferente. Si sigues siendo ordinario, vas a entrar en todo el paquete de profesionales que son ordinarios. Pero si tú te sales del ordinario y de lo convencional, es muy probable que llames la atención. Puede que para mal, es posible. Pero si lo haces con convencimiento y con personalidad, lo más seguro es que mejores y que lo hagas para bien. Si no, fijaros en los oradores, en los mejores oradores que tenemos en lengua hispana. Son capaces de transmitir durante horas conocimiento con su voz y con sus emociones y no cansan. Y luego escuchad a un locutor con una voz fantástica, maravillosa. En 5 minutos a lo mejor ya estáis cansados de escucharlos. Pero los oradores, que son comunicadores, aplican otras cosas y muchos de ellos no tienen ni grandes voces, ni tienen la voz trabajada, ni tienen técnicas de locución. Trabaja tu voz, controla las técnicas, domina las técnicas y cuando ya las tengas dominadas, te puedes olvidar de ellas. Tu mente consciente no tendrá que estar pendiente. Será tu subconsciente el que esté trabajando toda esa técnica sin que tú te des cuenta. Así tú te puedes dedicar a comunicar, a aplicar tu personalidad, a convertirte en un comunicador y en un simple lector de un texto. Si estás aprendiendo locución en una escuela, online o lo que sea, y no te están enseñando a narrar, tienes un problema. Tienes que exigir que te enseñen a narrar. Y no basta con que te den una clase de cómo hacer un audiolibro. Porque a lo mejor esa persona que te lo va a enseñar o no sabe hacer audiolibros, o no sabe narrar, o no sabe enseñarlo. Que sí, que hay muchos profesores que no saben enseñar a narrar. No saben. Ya sabes cómo conseguir una voz extraordinaria. Y no es viendo un vídeo de YouTube, es trabajando mucho. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Trabaja, aprende, desarrolla tu personalidad para luego poderla aplicar a tu forma de hablar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.